Ok, bueno, entonces vamos a... Bueno, en esta primera parte no voy a poner demostraciones, esta es nada más la definición y los dos teoremas importantes. Ahora, una cosa, si ustedes revisan algunas fuentes o algunos libros como el libro de Gravinsky o el Bartlett, ahí le llaman, bueno, incluso el Kohn. Ahí le llaman función medible a una función que va a ser R medible. Entonces, lo que nosotros estamos tomando como definición de función medible es una noción un poco más general. Entonces, pongamos aquí funciones. Es nada más, primero, voy a recordar cuál es la definición. Def sean x a y y b, dos espacios medibles, dos espacios medibles, una función f que va de x a y es a b medible. Y eso es lo que estamos definiendo. Sí, para toda, si la imagen inversa de bajo F de todos los elementos que están en la sigma álgebra del codominio está en la sigma álgebra del dominio. Y bueno, generalmente, o bueno, perdón, es que acabo de notar que cambiaron el diseño de aquí. Entonces, bien, así. Ahora, si se acuerdan de la definición de función continua, es algo bastante parecido, ¿no? O sea, habíamos dicho que una función continua, lo voy a poner así en amarillo y luego lo borro, es si tenemos dos espacios topológicos, una función continua o una función que va de x a y, es continua si solo si, eh, continua, si solo si para todo abierto en el codominio, o la imagen inversa de todo abierto en el codominio es un abierto en el dominio. Ok, esto habíamos dicho que es equivalente a, o bueno, que cuando empezamos con la definición de continuidad en un espacio métrico y en particular en R, pues son equivalentes las definiciones, ¿no? Bueno, nada más recordar que en nuestra definición de epsilon y delta ahí estamos pensando o sea, pensamos en continuidad en un punto y aquí me está interesando la continuidad en todos lados, al menos para hacer esta comparación entre una función AB medible y una función continua. Ahora, en muchas veces, bueno, en ocasiones ya sabemos quién va a ser XA, o bueno, el dominio y el codominio. Y si ya están fijos esos espacios, nada más decimos que la función es medible, para no andar escribiendo todo el tiempo AB medible. Sin embargo, ahorita al principio sí voy a irlo escribiendo. Ahora, después revisaron varios ejemplos, que esos me los voy a brincar, para irme directamente a dos teoremas importantes. Para uno de estos teoremas, igual voy a poner ahorita en amarillo como recordatorio un lema que habíamos visto, que si tenemos igual f, bueno, x y y dos conjuntos, tenemos C, una colección de subconjuntos, C, colección de subconjuntos de y tenemos una función f que va de x a y. Estas son las hipótesis. La conclusión era que la imagen inversa de la sigma álgebra generada por C. Bueno, esta es una sigma álgebra de subconjuntos de Y, entonces ahí por eso le estoy poniendo la Y para tratar de ser un poquito más claro de dónde está esa sigma álgebra. Esto es igual a la sigma álgebra generada por las imágenes inversas de los elementos de C. Y bueno, esto es una sigma álgebra del dominio, ¿ok? Igual, y bueno, nada más para recordar cómo habíamos probado esto, este es uno de esos resultados en donde
Bueno, hay una dirección que no es como particularmente complicada porque estamos trabajando con una sigma álgebra que contiene un conjunto y entonces por eso debe de tener a la sigma álgebra generada, ¿no? Y en la otra dirección lo que hacíamos era definir una colección de subconjuntos, probar que era sigma álgebra y que contenía a una familia de conjuntos. Esa estrategia apareció varias veces, entonces nada más lo recuerdo para que lo tengamos más o menos presente. O sea, no lo vamos a usar hoy, pero bueno, es como importante al menos saber, si acaso no recordar todos los detalles de la prueba, pero al menos saber como por dónde va y cuáles son, cuál es la técnica o esa estrategia que vimos que se repite varias veces. Ahora, así sí es esto. Ahora, los dos teoremas que habíamos, bueno, que ahí les puse dos teoremas fundamentales. Estos teoremas nos dan criterios, o bueno, no, sí, nos dan criterios de medibilidad. O, sí. El primero nos dice que la composición de funciones medibles es medible. Entonces vamos a fijar primero nuestros espacios. Y para no escribirlo dos veces, vamos a ponerlo aquí. Sean x a y b y z c tres, tres espacios medibles. Entonces, el primer teorema, o sea, el primer teorema fundamental o teorema grande. Ah, bueno, esto de teorema fundamental y teoremas fundamentales no son, no son nociones estándar, ¿ok? Pues son nombres que le estamos poniendo aquí pues, para la manera en lo que lo estemos exponiendo. Entonces, el teorema uno, o sea, o el primer teorema fundamental, digamos, nos dice que la composición de funciones continuas, perdón, de funciones medibles es medible. Entonces, si f x a y es AB medible, AB medible, y g que va de y a z es BC medible, entonces eh, f seguida de g que va de x a z es eh, AC medible. Que bueno, en breve o de manera breve podríamos decir la composición de funciones medibles es medible. Y bueno, igual para recordar cómo era la demostración, pues es esencialmente la misma prueba de cómo probamos que una composición de funciones continuas es continua. Y recordamos que esto, o sea, la imagen inversa bajo la composición, es igual a la imagen inversa bajo F de la imagen inversa bajo G de un conjunto, ¿no? Entonces, si estamos suponiendo que G, bueno, que F y G son medibles y que C está en la sigmálgebra de subconjuntos de Z que ya fijamos, entonces, bueno, aquí tenemos C en la sigmálgebra C. Y entonces, como G es medible, esta cosa de aquí, este conjunto de aquí, es medible en B, o sea, es en YB, es un conjunto medible en ese espacio. Y como f es una función medible, entonces estamos tomando la imagen inversa de un conjunto medible y por lo tanto es medible, ¿no? Entonces, bueno, esa es esencialmente la prueba. Y el segundo teorema es lo que es una consecuencia del lema amarillo que recordé ahí, y es que nos dice que para determinar si una función es medible, basta con que nos fijemos en una familia que genera la sigma álgebra del codominio. Entonces, teorema 2 teorema es si C una colección de subconjuntos medibles de Y, o sea, del codominio es lo que vamos a tomar, es tal que sigma de C es igual a B, entonces una función
f que va de x a y es AB medible. Sí, solo sí. Para toda C en este conjunto tenemos que la imagen inversa bajo f de C pertenece a A. Ahora, si nos vamos a la definición de medibilidad, vean, aquí tenemos la definición de A. El cuantificador está para toda B en la sigma álgebra del codominio. La imagen inversa está en la sigma álgebra del dominio. Y aquí lo que estamos haciendo es cambiar a toda la sigma álgebra por una familia que la genera. Y bueno, y esto es importante porque tenemos que recordar que las sigma álgebras en general son familias muy, muy grandes. O eh, bueno, cuando son infinitas son no numerables, ¿no? Entonces puede ser complicado describir o determinar, o sea, trabajar directamente con todos los conjuntos. Ahora, un corolario, eh, o sea, igual la prueba no la voy a poner, o sea, no la voy a poner porque ya la discutió Julián, pero es un corolario que me interesa del teorema 2. Bueno, perdón, es un corolario de hecho de los dos teoremas. Y generalmente pongo los corolarios en azul, pero este es como tan importante que lo voy a dejar en rojo y es corolario. Es eh, para, bueno, o bueno, más que, bueno, sí, para f, una función que va de x a y g, una función que va de x a z, medibles. Bueno, para esas funciones definimos a la función h que va de x cruz y a z por h de x es igual a f de x, g de x. Ahora, antes de poner la conclusión, nada más estamos diciendo o estableciendo lo que nuestros objetos, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo aquí, eh, aquí tenemos a x y aquí tenemos a y bueno, nos vamos a y a través de f y nos vamos a z a través de f. Entonces lo que yo estoy diciendo es, ok, voy a considerar las parejas ordenadas, ¿no? Y bueno, h lo que hace es como que pega esas dos funciones. Ahora, ya sabemos que tenemos la noción de sigma álgebra producto y todo este tipo de cosas. Eh, bueno, si ya tenemos la noción de sigma álgebra producto, que es la sigma álgebra generada por los rectángulos medibles, al menos en este caso que tenemos dos. Y bueno, y la conclusión es que la función h es medible. Bueno, en las notas nada más les puse medible, pero sí vamos a ver, es medible con respecto a qué sigma álgebras. Entonces, este, h es una función que va o sea, la sigma álgebra del dominio es A producto B, C medible, sí, solo sí, F es AB medible y G es eh, C, no, perdón, AC medible. Ok, este teorema realmente lo que nos está diciendo es que las estructuras de medibilidad que tenemos, pues son robustas, ¿no? Y que cuando mezclamos o combinamos de manera pues razonable funciones medibles, vamos a obtener una función medible. Ahora, de nuevo, esta prueba, como ya lo vieron con Julián, no la voy a hacer, pero lo que sí, o sea, lo que quiero que vean es que este corolario, este corolario de acá realmente lo que nos va a decir es que las funciones medibles que toman valores en los reales o en los complejos, igual ya sabemos que si estamos pensando en los reales, pues les damos
la métrica usual y eso les da la topología usual y eso les da la sigma álgebra de Borel y lo mismo con los complejos, ¿no? O sea, ya sabemos que los complejos son un espacio métrico y ahí podemos darle, o sea, esta estructura métrica y luego le ponemos la estructura medible. Bueno, perdón, pasamos de estructura métrica que genera o induce una estructura topológica que induce una estructura medible, ¿ok? Entonces tenemos un conjunto, o sea, si lo pensamos con términos de análisis uno, que empezamos nada más con un espacio y habla, o un conjunto, y le ponemos una métrica bueno, ahí empezamos a hablar de aspectos topológicos de ello, o sea, de cosas que podemos obtener a partir de abiertos y cerrados. Y bueno, ahí tenemos también sucesiones y le estamos metiendo, o bueno, en análisis uno trabajamos con ese tipo de estructuras, ¿no? Aquí le estamos metiendo una estructura extra que es la medible que está generada por la sigma álgebra, perdón, por la topología. Es la sigma álgebra generada por la topología. Entonces aquí, eh, ay, bueno, sí, aquí me quedé todavía. Es que, bueno, no importa. Ahora vamos a poner funciones medibles con valores reales o complejos. Bueno, ahora vamos a poner definiciones y todo eso, pero con lo que quiero que se queden ahora, o bueno, el punto más importante de toda esta sección, es que las funciones medibles, que son real valuadas, y aquí soy, enfatizo, que son real valuadas. También vamos a discutir R extendido, pero ahora solo estoy pensando en real valuadas. Las funciones medibles real valuadas, definidas en un espacio medible, forman un espacio vectorial. Y eso nos gusta mucho, ¿no? Porque significa que las podemos, bueno, las podemos sumar, sacar productos por escalar, pero además no solo eso, también las vamos a poder multiplicar. Y si se dan cuenta, eso es o sea, son unas propiedades que también ya sabemos para las funciones continuas, ¿no? Ahora, como vamos a decir en un momento, no todas las funciones continuas van a ser medibles, pero sí, no, al revés, no todas las funciones medibles van a ser continuas, pero sí todas las funciones continuas van a ser medibles. Ajá. Y además, bueno, cuando pongamos a interactuar a las funciones medibles con la medida, eso le va a quitar, pues un montón de misticismo a las funciones medibles, ¿no? Porque, porque lo que vamos a ver a la postre es que las funciones medibles no necesariamente son continuas, pero pues casi. Y entonces ese pues casi eh, lo vamos a cuantificar. Entonces, antes de hablar de las funciones medibles en los reales o en los complejos, vamos a ser un poquito más abstractos y vamos a hablar primero de espacios topológicos. Entonces, eh, una función, bueno, sean x, tau y y, vamos a ponerle sí, eta, dos espacios topológicos. Ahora, igual, antes de que continúe, recuerden que la definición de topología es similar a la de sigma álgebra, pero no son lo mismo. O sea, en una topología requerimos que el vacío y el total estén en la topología. Requerimos que si A y B son abiertos, entonces su intersección es abierta. Y que si tenemos una colección arbitraria de abiertos, entonces la unión de todos los elementos que están ahí es abierta. Esto es de topología. Y de sigma álgebra, vean, es parecida. Le habíamos puesto sigma A1, que era el vacío, o el vacío o el total, no importa. Está en A. La segunda es la cerradura por complementación. Y la tercera es que es cerrado bajo uniones numerables. ¿Ok? O sea, esto lo recuerdo porque
Porque creo que si es la primera vez que ven estas definiciones, puede ser fácil confundirlas, pero sí son parecidas, pero no son lo mismo. Y de nuevo, una diferencia sustancial es que en la topología tomamos uniones arbitrarias y en sigma álgebras nada más tomamos uniones numerables. Ok, bueno, entonces ya que tenemos ese recordatorio, eh, ok, si tenemos dos espacios topológicos, una función f de x a y es Borel medible si es b de x, b de y, medible. Ok, esto es, eh, esto es, para todo B subconjunto boreliano de Y, la imagen inversa de B bajo F es un boreliano de X. Ok, ahora, bueno, si ven varios libros de teoría de la medida, incluso de probabilidad, pues va a haber, o sea, en muchos casos, o sea, no el Bartley y el Gravinsky, sino como otros libros, digamos, un poquito más avanzados, sí se pueden empezar a hablar de, o bueno, ni siquiera más avanzados, sino con otra perspectiva. Pueden empezar a hablar de funciones medibles en espacios sin mayor estructura, pero siendo honestos con ustedes, lo que nos va a interesar más a nosotros en este momento son funciones medibles cuando la medibilidad es con respecto a una sigma álgebra de Borel. O sea, eso no quiere decir que no vayamos a discutir las otras, pero estas son las que más nos importan, ¿no? Ahora, eh, vean, estamos diciendo o estamos pensando en todas las funciones que van de X a Y, tales que todo boreliano de Y, eh, cuando sacamos su imagen inversa, tenemos un boreliano de X. Ahora, recordemos que los borelianos, es más, eso yo creo que sí lo voy a poner aquí en blanco porque vale la pena recordarlo. Recordemos que si Bx, perdón, que si tenemos un espacio topológico X tau, que si X tau es un espacio topológico, la sigma álgebra de Borel de X es la sigma álgebra generada por la topología. Es, aquí está. B de X, que definimos como la sigma álgebra generada por la topología. Ok, y ahora esto, o sea, por esta misma definición y como nos importan mucho las sigma álgebras de Borel, eso es lo que le empieza a dar mucho sentido, mucha fuerza a este teorema 2, ¿no? Porque el teorema 2, vean lo que nos dice. Vamos a poner las dos cosas. Por un lado, vamos a pensar en espacios topológicos y de hecho lo vamos a pasar a los reales y luego a los complejos. Entonces, si tenemos un espacio topológico, ¿ok? Bueno, dos espacios topológicos, como estamos aquí. Y ahora, si lo que nos importa son las las respectivas sigmas álgebras de Borel, y sabemos que las sigma álgebras de Borel son generadas, o la sigma álgebra de Borel es generada por la topología, lo que nos está diciendo el teorema 2 es que eh, el teorema 2 nos dice, o sea, en este caso muy particular, nos dice en este contexto que una función que va de x a y es continua, perdón, es medible, sí y solo sí, para todo abierto
en Y, la imagen inversa de ese abierto es, eh, es un boreliano en X o es medible en X. ¿Ok? Ahora, en particular, imagínense que para todo abierto, la imagen inversa de ese abierto es un abierto en X. O sea, que la función es continua. Como Bx es generado por la topología, eso nos está diciendo que todos los abiertos, cuando sacamos la imagen inversa de todos los abiertos en Y, estamos obteniendo un abierto en X, ¿no? Que es un borreliano. Lo que nos está probando esto es que toda función continua es medible. Entonces, esto lo voy a poner como corolario en la siguiente página. Corolario. Sí, sí, muy bien. Corolario si X y tau y Y eta son espacios topológicos, toda función f que va de X a Y continua es Borel medible. Ok, ahora, eh, eso, estamos hablando o sea, estamos hablando en un nivel de abstracción, pues, fuerte, ¿no? Ahora vamos a empezar a particularizar todo. En lugar de estar pensando ahorita en espacios topológicos en general, es más, ni siquiera métricos, vamos a pensar en un espacio topológico en particular. Vamos a suponer que el codominio y eta van a ser los números reales. Entonces, esto es funciones medibles R evaluadas. Entonces, fijamos al codominio de nuestras funciones eh, y va a ser R con la sigma álgebra de Borel de R. O sea, aquí esto es como la estructura usual, no estamos pensando en cosas raras. Ahora, aquí quiero que recordemos que la sigma álgebra de Borel es igual a la sigma álgebra generada por todos los subconjuntos de R, tales que son abiertos, G es abierto. De nuevo, aquí estoy pensando abiertos así como en cálculo, no estoy pensando en reales extendidos, no estoy pensando en nada, o sea, nada raro. Es subconjuntos abiertos de R en el sentido usual. Pero sabemos que esto, o sea, que la sigma álgebra de Borel de R también la podemos generar con los intervalos, o bueno, con los rayos abiertos, ¿no? Más infinito con A un número real. Y de hecho, también discutimos que en lugar de real podemos pensarlo racional y que de hecho no solo racional, ¿no? También podemos pensarlo con rayos en donde uno de los extremos esté en un subconjunto denso. O sea, cuando fijamos nuestro subconjunto denso, puede ser numerable, ¿no? Y ese ya, o sea, nos fijamos en todos los rayos que están, o sea, que tienen uno de los extremos en ese conjunto y ya, eso también nos genera la sigma álgebra de Borel. Y además estos rayos pueden ser abiertos o cerrados, ¿no? Entonces aquí los estoy cerrando a NR. No estoy incluyendo el infinito de nuevo porque nada más me están interesando los reales, no los reales extendidos en este momento. Entonces, igual aquí estoy poniendo los rayos que abren hacia el otro lado. Es la sigma álgebra de menos infinito B, B en R. ¿Ok? Ahora, ya tenemos, de nuevo, ya tenemos que todas estas familias generan a la sigma álgebra de Borel. Entonces, lo que nos dice por el teorema 2,
Teorema 2. eh, una función que va de un espacio medible x a R va a ser medible. eh, Va a ser medible si solo si la imagen inversa de cualquiera de estos elementos, o bueno, si solo si la imagen inversa de cualquiera de estas familias es medible. ¿Ok? Entonces, déjenlo escribo. Tenemos que, y bueno, lo voy a poner como teorema, aunque en las notas lo puse como corolario. Eh, sean, si XA es medible y F es una función, o sea, es medible, me refiero a un espacio medible, es una función que va de X a los reales, son equivalentes. O sea, la primera es que F es A y B medible. O sea, que la imagen inversa bajo F de todos los borelianos es un elemento de A. La segunda es que para toda alfa en R tenemos que este conjunto, todas las X en el dominio, tales que F de X es mayor que A, estrictamente, está en A. Ahora, antes de que escriba las siguientes, pues noten que esto de aquí, o sea, esto que acabo de escribir, pues es precisamente la imagen inversa de este conjunto, ¿no? Alfa más infinito. O sea, la manera en la que definimos la imagen inversa. Ah. La manera en la que definimos la imagen inversa de un conjunto F, pues es precisamente esto de aquí, ¿no? Es más, en general, si tenemos F que va de X a Y y tenemos un subconjunto B de Y, la imagen inversa bajo eh, F de B, pues es la colección de todos los elementos del dominio, tales que F de X está en B. Es lo que estoy utilizando aquí. Ahora, la tercera equivalencia es para toda alfa en R, el conjunto o la colección de puntos en X, tales que F de X es mayor o igual que alfa, está en A. Ahora, aquí estoy tomando la imagen inversa de elementos que están en esta segunda familia, ¿no? Eh, Como cuarta, bueno, no va a ser sorpresa, ¿no? Va a ser, los voy a escribir del mismo modo, en el mismo orden en el que los pusimos. Para toda beta en R, para toda beta en R, la colección de puntos en el dominio, tales que f de x es menor que beta, tiene que ser medible. Y bien. El último es que para toda beta en R, x en x, tales que f de x es menor o igual que beta, es menor, perdón, pertenece a A. Ahora, igual, un asunto para cuando vean otras referencias, si ven igual el libro de Bartlett o el de Gravinsky, ellos definen una función medible como lo definen como, perdón, a través de este teorema. O sea, dicen, estas, estas cinco condiciones o alguna variación de ellos son equivalentes, ¿no? Y cuando eso ocurre decimos que la función es medible. Ok, eso está bien. No, nada que criticar. Sin embargo, si asumimos una postura ligeritamente más general, o sea, que pensamos o sea, hablamos de funciones medibles entre espacios medibles, entonces, este teorema que ellos ponen y esa definición que ellos ponen de medibilidad, pues sigue directamente de toda nuestra discusión, ¿no? Entonces, en general, un montón de cosas topológicas abstractas y todo este énfasis que puso al principio, pues nos va a simplificar muchísimo la discusión ahora. Ahora, les había dicho que, que las funciones medibles tienen una bonita estructura algebraica. Déjenme borrar esto de aquí.
Ahora, es importante, bueno, sí, voy a poner la definición. Vamos a hacer las cosas bien. Entonces, vamos a fijar a nuestro espacio medible y para alfa en R y F, G funciones de X a R, definimos para toda X en X. eh, Alfa, o sea, la función alfa X evaluada en X, pues es igual a alfa por F de X. La función F más G evaluado en X, pues lo estamos definiendo como F de X más G de X. Y la función producto FG o F por G evaluada en X es igual a F de X, G de X. Bueno, estas son las operaciones usuales, ¿no? Aquí no hay ninguna sorpresa. Ahora lo que tenemos es que, eh, bueno, las funciones, bueno, disculpen, voy a poner incluso la definición de máximo y mínimo aquí. Max de, o sea, esta función, o sea, esto hasta se ve feo, ¿no? Pero bueno, es el máximo de FG, bueno, de F de X y G de X. Y similarmente el mínimo. La función mínimo fg evaluada en x es igual al mínimo de fx g de x. Entonces, lo que nos está diciendo, o bueno, vean, antes de que escriba todo, vamos a pensar en la función. Pensemos en la función. Bueno, para simplificar la notación le voy a poner S. S que va de R, cruz R a R, dada por S de x y es igual a x más y. Ahora una pregunta de cálculo. Y la respuesta es nada más sí o no. Esa pregunta, esa función es continua. Sí, ¿no? Pues sí, ¿no? Sí es continua, ¿no? Porque podemos tener, es más, hasta es Lipschitz. X prima, Y prima. O sea, nada más quiero hacer esta cuenta como para refrescar la memoria por si no la ven de manera inmediata. Esto es X más Y menos X prima más Y prima. Y pues es igual a X menos X. O sea, eso sí es cierto, pero todavía no lo quiero hacer más. Y prim, menos Y prima. Y O aquí, también podríamos decir que es continuo en cada coordenada, ¿no? sí, sí, Como es perfecto. continuo en cada coordenada. Sí, sí, exacto. Es continuo en cada coordenada. Y ya con eso acabamos, ¿no? Ah, disculpen, es que ya se me está acabando la batería. Ok, entonces sí, como nos dijo Balam, la función es continua en cada coordenada y eso ya nos dice que la función tiene que ser continua. Y eso pues está muy padre porque también había un resultado que les presentó Julián que les decía que eh, una función definida de un producto o en un espacio producto, pensando en el sentido de sigma álgebras, va a ser medible sí, solo sí, eh, es medible en cada coordenada, ¿no? Ah, no, perdón, perdón. Olviden eso, porque eso, sí, o sea, sí es cierto lo que acabo de decir, pero hay un error conceptual en lo que acabo de decir, entonces mejor lo dejamos de lado por un momento. Pero sí, ok, bien. Entonces la función esta es continua. Ay, perdón. Entonces, como es continua, tiene que ser medible, ¿no? La función es continua, por lo tanto, ahora es medible, pero voy a ser un poquito más cuidadoso para decir con respecto a qué sigma álgebras, porque hay un detallito
que les puede parecer necedad y, y bueno, los entiendo porque igual las primeras veces que yo veía esto no me quedó como tan claro porque era distinto, pero quizá con esto ya sea relevante. O sea, por lo tanto, S es eh, B, R cruz R, B, R medible. ¿Ok? Ahora, la función es B, R cruz R medible y como esto es lo que les digo, este es un teorema que ya habíamos probado en algún ejercicio, o bueno, lo habíamos probado como ejercicio, no, perdón, no como ejercicio, sí, vimos la prueba, que la sigma-álgebra de Borel del plano es lo mismo que la sigma-álgebra producto de esto. Ah, es más, recuerdo que en aquella sesión dimos estas cuentas y de hecho Balam nos hizo la observación que, o sea, que la misma demostración valía si estábamos en espacios separables y el producto era numerable. Ajá. O sea, eso fue prácticamente todo lo que necesitamos para probar eso. O bueno, si estudiamos el argumento que utilizamos para probar esto, nos damos cuenta de que lo único que usamos es que el espacio era, o bueno, cada entrada es separable y que estamos tomando además una cantidad numerable de productos. Ok, ok, entonces ya tenemos nuestra función que va de aquí a acá. Ahora, si, si f y g van de x a r, son a, b, r medibles, entonces esta función h que va de x a R2 y lo que va a hacer es que a cada punto le vamos a poner esta pareja f de x, g de x es eh, BR cruz BR. Ay, perdón, me faltó poner el dominio, la sigma álgebra del dominio. Es A BR cruz BR medible. Y ahora, esta afirmación que estoy haciendo es justamente la que habíamos tenido en el corolario, ¿no? O sea, en el corolario que igual, tal vez lo vean como se podría ver como muy abstracto o muy enredado por la cantidad de símbolos que hay, pero en sí, o sea, lo que nos dice si tenemos dos funciones f y g que están definidas en el mismo conjunto, pues creo que con el dibujito que había hecho es fácil de recordar. O sea, si tenemos aquí x, vamos a y a través de f y vamos a z a través de g, entonces la función que va de x a, a y cruz z si va a ser medible, sí, solo si cada una de estas dos es medible, ¿no? Pero la sigma álgebra que le estamos asociando a este producto es la sigma álgebra producto. Y aquí es, o sea, por eso hice esta aclaración aquí o este recordatorio. Porque entonces, esta función de aquí, el teorema nos dice directamente que es medible con respecto a estas dos sigma álgebras. ¿Ok? Y entonces vamos a ponerle aquí teorema 2 y por lo tanto, H es A, B, R, R2 medible. O bueno, R cruz R medible. R cruz R medible. Ahora vean, tengo dos funciones. Aquí tengo a mi función S y aquí tengo mi función H. S va de R cruz R a R y H va de X.
Ah, perdón, aquí no sé por qué se me pasó. Este tiene que ser AR cruz R. ¿Ok? Entonces, de nuevo, de X nos vamos a R cruz R a través de H y de R cruz R nos vamos a R en S. Ahora, sabemos que con respecto a la sigma álgebra que les toca, esta función es medible y esta función es medible. Entonces, su composición es medible. ¿Ok? Entonces, la composición de H es medible y si sacamos su regla de correspondencia, entonces, o sea, la composición de H y S. Entonces, H seguida de S, que es una función que va de X a R, es A, BR medible, y para cada X en X, tenemos que S, bueno, S evaluado en H evaluado en X es igual a S de f de X, ahí, S f de X, G de X es igual a f de X más g de X. Y bueno, por lo tanto, esto es igual a f más g. Son dos funciones que tienen el mismo codominio, misma regla de correspondencia. Por lo tanto, f más g es a, b, r medible. Ahora, ahora esto lo que nos está diciendo es que, vean, me voy a hacer así, lo que nos está diciendo este textito de aquí es que la suma de funciones medibles es medible. Ajá. O bueno, real valuadas, por supuesto. Eh, pero si se dan cuenta, o sea, esto podría parecer como innecesariamente complicado. Si ustedes revisan de nuevo, por ejemplo, esto lo digo porque también les sirve para repasar y para aprender otras técnicas. De todas maneras, vamos a discutir algunas. Pero revisen, en serio, cómo demuestra Gravinsky o cómo demuestra Bartley que la suma de funciones medibles es medible. Lo que ellos hacen es sacar una partición numerable de este conjunto, o sea, una partición numerable y medible de este conjunto. F más g de x es mayor que a, las x en x, perdón, alfa, y luego toman alfa número real y dicen, ok, si este conjunto es medible, utilizamos este teoremita de acá abajo y eso ya nos da la medibilidad del espacio, ¿ok? Y bueno, cuando prueban que el producto es medible, usan algo similar. Cuando prueban, bueno, primero prueban que el cuadrado de una función medible es medible. Cuando hablan de divisiones, usan algo similar. Cuando hablan del máximo, hacen algo similar. Sin embargo, o sea, y está bien, ¿no? O sea, está bien porque tenemos otras ideas para poder hacer demostraciones. Aquí lo que yo les estoy diciendo es que esta estrategia de demostración, pues funciona para el producto por escalar, para la suma, para el producto y para el máximo y para el mínimo. Entonces, aquí pusimos todos los detalles. Pero si quieren probar, por ejemplo, que el máximo de dos funciones medibles es medible, pues usan exactamente la misma estrategia que estamos dando aquí. Ya sabemos que la función h es medible, entonces esto es lo mismo. O sea, hasta acá. ¿Ok? Y nada más lo que tendríamos que cambiar, perdón, es la función s. En lugar de tomar la función s, que sea la suma, tendremos que tomar la función, digamos, máximo. Y la función máximo de R cruz R a R es continua. Entonces, el mismo argumento, vamos a tener una composición de funciones medibles, o bueno, una medible seguida de una continua, por lo tanto es una medible seguida de una medible, por lo tanto esa composición es medible. ¿Ok? Entonces, bueno, la, la idea para el producto por escalar, aquí está el producto por escalar. Es similar, es una ligera variación, ahí sí no es tan idéntica, pero es nada más una ligera variación, porque si fijamos a un número alfa positivo, no positivo, real, si alfa es real, pues esta función, que vamos a ponerle, supongamos, p sub alfa, que va de r a r, que es nada más multiplicar por alfa, pues esta también es continua,
¿ok? Entonces, en lugar de trabajar con la función h, estaremos trabajando directamente con f seguido de la función p alfa, y entonces es otra vez una composición de funciones medibles, ¿ok? Y entonces, aunque sí hay que hacer ligeros cambios, digamos en los detalles, la idea de la demostración es exactamente lo mismo también para eso, ¿ok? Entonces, por eso preferí privilegiar esta estrategia a la que pueden ver en las referencias. Que de nuevo, no es que una sea mejor que otra. A mí solo me gusta un poquito más este acercamiento porque o sea, es también unifica un poco la teoría o sea, por ejemplo, si ven de nuevo Bartley, Gravinsky, ellos hacen una discusión enteramente aparte para funciones centrales extendidos y otra para complejos, pero desde esta perspectiva, pues estamos viendo que o sea, realmente va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, antes de terminar, dejen de poner el teorema y una observación final. Teorema. Si, bueno, en lugar de sí, sea XA un espacio medible eh, para cualesquiera f, g eh, de x a r, funciones medibles, a, b, r medibles y alfa en r, las siguientes funciones son medibles, son a, b, r medibles. O sea, alfa por f, f más g, f por g, el máximo de fg, el mínimo de fg, y bueno, no lo he definido, pero la definición es obvia, ¿no? El valor absoluto de f también lo definimos puntualmente, y se recuerda, la función valor absoluto de r a r es una función continua. Entonces es medible. Y si estamos suponiendo que f es medible, entonces el valor absoluto de f es una función medible seguida de una medible, por lo tanto es medible. ¿Ok? Entonces, estas demostraciones, pues todas hacen prácticamente igual, ¿no? Y ya no las vamos a poner, o sea, a detalle porque estamos usando esta misma idea una y otra vez. En resumen, lo que estamos diciendo es que las funciones medibles real valuadas forman un espacio vectorial y de hecho un álgebra. O sea, por álgebra se refiere a que las podemos multiplicar y pues que los axiomas de multiplicación usuales valen. Pero además una cosa, vean, igual antes de irnos a una observación final, si tenemos, en lugar de pensar alfa, perdón, a f y g de x a r, vamos a pensarlo de x a c. Y ahora vamos a pensar que alfa es un número complejo. Ahora, si f y g son a, b, c medibles, entonces alfa por f es medible. F más g es medible. Y bueno, de hecho la función, el módulo o el valor absoluto de f también es medible. Entonces, si yo les pidiera, por favor y con mucha amabilidad, que demostraran que la suma de dos funciones complejo evaluadas medibles es medible, o bueno, mejor dicho, que la combinación lineal con coeficientes complejos de dos funciones medibles, complejo evaluadas, es medible, ¿cómo lo harían? O sea, ¿cómo demostrarían eso? Pues ocupando la composición, ¿no? De funciones medibles, como lo hemos estado haciendo aquí, ¿no? Exacto, exacto. Exacto, lo que nos dice Balam pues está completamente perfecto, ¿no? O sea, usamos la composición y en menos palabras, pues lo demostramos igual que aquí. Y si ustedes se quieren ir un poquito más general, eh, pues piensen a ver, piensen por ejemplo
Ah, bueno, es que no me quiero ir para allá, pero bueno, si lo piensan en espacios, o sea, si su función f y g, o bueno, si en lugar de los reales o los complejos pensamos, no sé, por ejemplo, si pensamos en un grupo tal que la suma o bueno, en un grupo abeliano tal que la suma es continua, entonces lo que estamos diciendo es que dos funciones medibles que tomen valores en un grupo topológico, cuando las sumamos nos va a dar otra función medible, ¿no? Porque realmente no estamos utilizando cosas muy particulares de los reales. Nada más estamos utilizando en este caso, o sea, para probar que la suma de medibles es medible, utilizamos que la suma es continua. Entonces, si tenemos una estructura, un espacio topológico donde haya una suma y esa suma sea continua, esta misma prueba va a seguir valiendo ahí. ¿Ok? Bueno, entonces déjenme parar de grabar.